de un libro no es un mérito menor de ninguna manera. Los que queremos a los libros sabemos lo mucho que vale que ustedes vengan. Por supuesto, muchas gracias, doctor Erlinda, muchas gracias, doctor Lifshitz. Y bueno, yo tengo esta especie de aptitud o de ineptitud para desayarme casi inmediatamente en situaciones como esta, y ya me desayé. Se me ocurrían dos anécdotas que a lo mejor sirven para explicar mi desaye. Ayer comía con un primo mío y nos acordábamos, él tiene un hijo médico, y hace unos 10 años me invitó a cenar a este primo mío y me dijo: necesito que hables con mi hijo, tienes que ayudarlo, me dijo. ¿Con qué crees que me salió? Me sale con que quiere estudiar medicina. ¿Qué cosa es eso, no? Y después no nada más eso, sino que me sale con que quiere estudiar medicina para especializarse en psiquiatría. Y además me dice que de repente tiene dudas vocacionales porque le gustaría dedicarse a la literatura. Y bueno, yo le decía: la última persona que pueda ayudar a tu hijo soy yo. Estoy enfermo de lo mismo, como diantres iba yo a ayudarle. Y ayer que comíamos juntos nos reíamos de eso. Hay una película dirigida por Robert Redford, es una película muy vieja, tiene 30 y tantos años, que se llama Gente como Uno, y es una película que a mí me gusta mucho. Y hace unos meses la veía yo con mi compañera, mi mujer, y ella no la había visto, y me dijo: sí, me gustó mucho, pero pues, ¿por qué te gusta tanto esa película? Le dije: muy fácil, porque el psiquiatra es el héroe. Y ni modo que no me gusta una película donde el psiquiatra es el héroe. Bien, yo les digo que ya me desayé, porque de verdad me desayé, quizá en mi dificultad para entender las cosas. Yo creo que la primera virtud que tiene el texto es que es un texto muy simple. Yo leí un texto con esta simpleza que permite abordar cualquier cantidad de cosas con él, pero resulta que es un texto muy complicado, entonces yo ya me enredé, quién sabe cómo leí. La segunda cosa que me pasó es que yo leí una novela, y entonces ya también me enredé porque no es una novela. Yo leí un texto muy complicado que no es una novela, y yo lo leí encontrándolo muy simple y pareciéndome una excelente novela. Y ahí es donde yo siempre termino desayado, ¿no? ¿Por qué parto de mi desaye? Parto de mi desaye porque yo no sé si mi desaye es producto del hibridismo. Hibridismo quiere decir que de repente, por cualquier cantidad de razones, dentro de un organismo o fuera de un organismo, la naturaleza de ese organismo de repente cambia, y de ser lo que era o lo que debiera ser o lo que estaba supuesto y predicho que fuera, se convierte en algo distinto. Es un tema que a mí en lo personal me fascina. No me fascina tanto desde el punto de vista médico, porque no conozco tanto así de genética, pero me fascina desde el punto de vista literario. Yo diría que yo soy una especie de ávido cazador de híbridos, y siempre que encuentro un híbrido que pinte, un híbrido que escriba, un híbrido que haga música, esto me fascina. Son personajes que a mí de verdad me fascinan, ¿no? Yo no tuve a lo mejor este privilegio del hibridismo en mi naturaleza, nada más lo tuve en mis sesgos vocacionales, y eso es lo que me hizo identificarme, pero inmediatamente, con el relato. Creo que es un relato que habla del hibridismo.
Creo que es un relato que habla de la evolución. Evolución es un tema fascinante. Yo no creo que haya inteligencias mayores o inteligencias menores. Yo creo que hay hibridismo en el fenómeno de la inteligencia y yo creo que las inteligencias van teniendo diferencias cualitativas unas de otras y en eso consiste la evolución. Les va a asombrar, pero hay cualquier cantidad de teóricos de la evolución que dicen que desde el punto de vista adaptativo ser estúpido es preferible y que finalmente el tener una inteligencia superior, si lo fuéramos a plantear en términos cuantitativos, no es garantía de nada, al contrario. Y el ser estúpido, bueno, finalmente puede ser más adaptativo. Y esto me hace pensar a mí que de repente las diferencias pudieran ser cualitativas. Este es un género que a mí me gustó en su momento y durante un buen número de años de mi vida, y es un género como tantos otros que a uno le encanta leer, porque creo que es un género que hay que recuperar, es un género que hay que rescatar. ¿De qué escribimos los mexicanos? Pues de narcos, de despanzurrados, pues de nuestra realidad lamentable, y nos estamos perdiendo de hacer literatura de ficción de esta, ¿no? Que a mí me parece formidable. A mí me llevó, le comentaba yo a la doctora Erlinda, rapidísimamente a Isaac Asimov y un par de obras que a mí me encantaron de chamaco, que se llamaban La Primera Fundación y La Segunda Fundación. Eran un par de novelas fabulosas. Había este personaje que era un híbrido que se llamaba el Mulo, y el hibridismo consistía pues en una serie de fenómenos de la inteligencia, ¿no? Y ese era el eje de la novela. No digo que esto sea algo ni lejos parecido a aquello, nada más digo que me trajo a la memoria esa novela y ese personaje. Bueno, yo creo que es perfectamente legítimo construirse el universo de ficción, el espacio de ficción que uno quiera. Ese es privilegio de escribir. Yo diría que lo único, es más, por todo lo demás yo no les recomiendo escribir. Pero yo creo que poder armar uno su universo, su espacio de ficción, es de verdad un privilegio. Tiene una regla durísima, que si falla, bueno, se echa a perder el relato. Esa regla es la regla de la verosimilitud, y en ese sentido el texto me parece excelente. El texto dice cuáles son las reglas, y el texto juega perfectamente bien con esas reglas, de manera que todo lo que hay aquí es perfectamente verosímil, y esto se me hace que le da un enorme sentido. Quizá eso fue lo que a mí me lo hizo simple de leer, ¿no? Porque finalmente está leyendo uno algo que tiene reglas muy claras, que sabe uno cuáles son y que el texto y las cosas como van sucediendo respeta perfectamente, y se siente uno muy cómodo, se siente uno muy tranquilo. Claro que no está uno en la cama de su recámara y a las 10 de la noche leyendo, sino que está uno pues en el tercero o en el cuarto o en el quinto o en el noveno planeta, pero con reglas claras y de manera perfectamente verosímil. Eso me gustó mucho del texto. Me gustó mucho que es un texto sobre la inteligencia, y es otro de mis detalles desde hace un buen número de años. Lamentablemente, la inteligencia ya no está de moda. Yo pensaba inicialmente que en México, después de George Bush II, estoy seguro de que ya no está de moda en el mundo, ¿no? Esta es una tragedia. No voy a citar el referente político que me hace pensar que la inteligencia dejó de estar de moda en México, porque no hace falta. Pero finalmente, este es un libro que habla de la inteligencia. Yo no lo entendí en términos de ser más o de ser menos inteligente. Yo lo entendí en términos de que la inteligencia vaya modificándose, de que la inteligencia vaya siendo una cuestión de hibridismo y que vaya siendo diferente, ¿no? Y eso me gustó mucho, me interesó mucho, ¿no?
Me gustó mucho la posibilidad de que la inteligencia pueda evolucionar por iniciativa del sujeto inteligente. Eso me pareció maravilloso, ¿no? Por supuesto que ni ustedes ni yo pensamos que podríamos sentarnos en un sillón a tratar de ser más inteligentes de lo que somos, pero se puede en el relato, es verosímil y finalmente respeta las reglas. Creo que todo lo que uno pueda sentir por la inteligencia y por esta tragedia de que haya pasado de moda hace anhelar que haya libros que borden alrededor del fenómeno de la inteligencia y del fenómeno de la evolución. Claro que igual que en la película de la que yo les hablaba, bueno, pues si el protagonista, si el héroe es el psiquiatra, bueno, pues maravilloso, es libro de cabecera, ¿no? Estamos en un momento dado tan cacheteados que aparecer en Crónicas Fantásticas y ser este personaje mentor, este personaje de tutela, este personaje de guía en el fenómeno evolutivo, en el fenómeno de la mutación, en el fenómeno del hibridismo, a mí me parece extraordinario. Yo sí tengo esta confusión, la compartí con el libro y de nuevo me sentí muy cómodo con el libro. Yo sí tengo esta confusión entre mutación y enfermedad mental. Es una confusión que a mí me gusta mucho desde el punto de vista literario, ¿no? Es decir, las enfermedades mentales, ¿qué son? Quizás son meras mutaciones, ¿no? Los enfermos, ¿qué son? Quizás son meros híbridos, ¿no? Yo he explorado mucho el tema a partir del proceso creativo y uno dice, bueno, hay cualquier cantidad de enfermos mentales que hacen cosas bellísimas. Y eso es apasionante, ¿no? Porque uno dice, bueno, son enfermos, pues son enfermos dependiendo de cómo lo vea uno, porque si alguien se compuso la sinfonía esta, el Titán, bueno, pues dice uno, este hombre era un hombre enfermo, bueno, pero uno oye el Titán y dice uno, igual yo quisiera estar así de enfermo. Entonces es bien interesante eso, ¿no? La enfermedad mental es tal y se le concede este atributo de enfermedad desde un punto de vista estrictamente médico, pero ¿qué tal si además representa hibridismo, cambios, modificaciones y un funcionamiento de la conciencia y de la inteligencia de manera diferente? De modo que también eso lo pude encontrar en el libro, lo pude gozar en el libro, lo pude disfrutar en el libro, me gustó mucho. Termino pensando, y soy optimista en ese sentido porque sé en qué país vivo, termino pensando que esto pudiera ser una saga, y eso a mí me gustaría mucho, ¿no? ¿De qué manera un escritor se encuentra con una saga? Yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Uno piensa que quien escribió una saga desde el día número 1 del primer texto dijo, voy a hacer 17 diferentes libros que van a seguir tal y cual secuencia, y no, yo creo que no es así. Yo creo que si algo se convierte en una saga finalmente es porque pues quien hace el libro dice, ay, me faltó, ay, se me ocurrió, ay, me pareció, o ay, a partir de esto, ¿qué tal si también pasa esto, y también pasa esto, y también pasa esto, ¿no? A mí me gustó mucho el libro como para, siendo muy optimistas, disfrutar de pues los siguientes en el mismo orden y organizados, propuestos como una saga, como una secuencia, ¿no? Una vez más, pues muchas gracias por la invitación, y yo disfruté de una novela muy simple y pues me enredé, perdón. Gracias.